Hola almas inquietas, hoy os voy a decir cómo hacer una botella de protección para que estemos protegidos durante el próximo año, durante todo el año. Se hace el día del solsticio, de invierno si estás en el hemisferio norte y el día del solsticio de verano si estás en el hemisferio sur, porque al fin y al cabo estés en el hemisferio que estés, el año termina y esta botella es para que nos tenga protegidos durante el próximo año. Vas a necesitar evidentemente una botella de cristal, de vidrio, del tamaño que tú quieras. Yo la voy a utilizar de este tamaño porque es mucho más cómoda para luego tenerla como amuleto. Si has hecho los rituales de los equinoccios y solsticios durante todo el año y has guardado alguno de los ingredientes, no sé si recuerdas que el equinoccio de otoño te dije que guardaras la cáscara de la mandarina que usamos, ¿vale? Pues yo tengo aquí del equinoccio de otoño, tengo la cáscara de la mandarina, del equinoccio de primavera los pétalos de rosa y del solsticio de verano hojas de olivo. Pero bueno, si no lo has guardado no pasa nada, pero ya sabes que si la quieres hacer para el año que viene, durante todo el año ve guardando esos ingredientes. Esos ingredientes los ponemos simbolizando las 4 fechas mágicas que hemos tenido durante el año. A lo largo del año hemos tenido muchas más fechas mágicas, pero bueno, si has ido guardando ingredientes de esas fechas mágicas, lo pones. ¿Que no los tienes? Pues no hace falta, no los pongas. Eso sí, para el año que viene los guardas. Además de esos ingredientes, también vamos a utilizar pues los propios de esta fecha del año, que si has visto los vídeos anteriores sabrás ya que son la canela, el anís estrellado, romero, clavo y naranja. Y también vamos a usar una vela roja, pues como te digo siempre simboliza la protección, el éxito y el amor, pero en este caso vamos a protegernos nosotros, así que va a simbolizar o le vamos a poner la intención de que simboliza el amor propio, ¿de acuerdo? Pues, lo primero que hacemos es limpiar la botella. Utilizamos el humo del incienso y dejas que se impregne por completo con el humo del incienso. Te tomas tu tiempo y la intención puesta en eso, en que estás limpiando. El siguiente paso es introducir estos ingredientes si los tienes. Si no los tienes, no pasa nada, no se los pongas. Los podemos introducir todos. Bueno, yo ya le he puesto la cáscara de la mandarina. No hace falta que le pongas mucho ni todo, tampoco. Lo vas poniendo. Lo importante es que tenga una representación. Le he puesto el olivo, un par de pétalos de flores. Y ahora ya le pongo los ingredientes de este solsticio. Un poquito de romero, sus 7 clavos, 7 número de la suerte. El anís estrellado evidentemente no me cabe, lo troceo. Si se te queda atascado, pues con la punta de una tijera o de algo lo vas presionando. Hay muchas botellas de bruja para la protección. Unas se entierran, otras se dejan en casa. O sea, ya tengo ya una botella de bruja de protección que no sé si la has visto, pero que la tienes que enterrar muy lejos de tu casa. La naranja, me gustaría que se quedara la naranja entera, pero como evidentemente no cabe, la voy a cortar por la mitad. Mete como buenamente puedas. Igualmente vas presionando con un objeto punzante. Si no tienes la rodaja de naranja, también le puedes meter corteza de naranja.
A mí en este caso me gusta meterle la corteza de naranja deshidratada porque guarda la pulpa y ahí hay dulzor. Entonces quiero estar protegida, pero también quiero una vida dulce. Y ahora le metemos la canela. Hacemos lo mismo, la vamos troceando y lo que nos quepa lo llenamos de canela. También le voy a poner, que no te lo he dicho al principio, unos chips de amatista. Puedes ponerle cuarzo, puedes ponerle una piedra que para ti sea representativa, pues para que también la energía de la piedra, la energía de la amatista, que también nos proteja. Pero uses la piedra que a ti más te guste. Es tu amuleto de protección, o sea, tiene que llevar tu piedra. ¿Cuál es tu piedra? Pues la que a ti te atraiga. Esa es tu piedra. Pues más o menos así. Y ahora el siguiente paso es cubrirla con cera, que toda la cera de la vela pues vaya derritiéndose, y el objetivo es que la cera de la vela haga un tapón sobre la botella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la vela? En este caso es un amuleto de protección para ti, es decir, tiene que llevar tu nombre. Escribes tu nombre desde la mecha hacia la base y con un poco de canela y aceite de oliva la consagras y te visualizas protegiéndote, te visualizas sintiendo que ninguna energía negativa ni ninguna vibración negativa de las cosas que sucedan en tu entorno a ti te afecten. Bueno, y en el momento que ya lo tengas consagrado, la colocas en la boca de la botella. Así. Esto lo quitamos. Y en tu altar o en un sitio de respeto, la colocas. Y ya con cerillas de madera, la prendes. Eso sí, tienes que dejar que la vela se consuma por completo. La cera irá cayendo sobre la botella. Y el objetivo, como te he dicho al principio, es que la cera haga un tapón. La dejas ahí hasta que se consuma por completo. Una vez que ya la cera se haya consumido por completo y se le haya quedado la cera haciéndole el tapón a la botella, pues esta botella la guardas en un sitio que sea íntimo para ti. Puede ser en tu dormitorio o en un cajón de tu mesilla. La puedes poner también en una estantería en el salón, donde tú quieras que te proteja. También puedes hacer una para cada miembro de tu familia. Eso ya te dejo que te dejes guiar por lo que te apetezca y como te guste. Bueno, pues espero que esta botella de bruja para la protección, que se hace en el último solsticio del año, te haya gustado, y si es así, ya sabes, le das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Vuela mariposa mía, sagrada como la herida